prescripción liberatoria y todo lo que tenga que ver con materia de obligaciones. No se admiten demandas de otra naturaleza. No vaya a ser que alguien pretenda hacer, no sé, alguna demanda de usucapión, alguna demanda de nulidad, etcétera. Tiene que ser estrictamente relacionado con la materia. Reitero, pueden hacer demandas monitorias y en la plataforma he subido los pasos que debe tener mínimamente eh, su demanda, es decir, el proceso que ustedes van a armar, ¿no? Pueden trabajar, obviamente, entre dos personas, pero el expediente lo tiene que armar de manera individual. ¿Esto qué significa? Que, por decir, uh, Ruth trabaja con Mayumi, por decir, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Ruth? Ruth va a preparar la demanda y Mayumi debería contestar la demanda, ¿no? Y a su turno, en la demanda que vaya a preparar Mayumi, Ruth también contesta su demanda. Entonces, de tal manera que se colaboran y ambas al mismo tiempo también aprenden cómo se debe ejercer la profesión actuando por ambas partes, ¿no? Tanto de la parte demandada como de la parte demandante, ¿no? Entonces, de esa manera. Y también van a poder ver cómo actúa la autoridad judicial en la resolución de este tipo de conflictos. Ahora, alguien me dirá, pero ahí nos está poniendo, digamos, que hagamos una sentencia, una resolución. Ya, lo que vamos a hacer para tal vez no complicarles en demasía el trabajo es, voy a subir yo sentencias iniciales, ya, que ustedes lo van a tener que adecuar a su trabajo. Voy a subir algunos autos para que ustedes tengan una guía, ya, y se aboquen básicamente a lo que es la demanda, la contestación, el planteamiento de excepciones y todo lo que tenga que ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez en relación Doc- al trabajo que les estoy delegando? Por favor, adelante. Doctor, buen día. Buenos días, adelante, por favor. Doctor, en un coactivo que Ah, vaya ya. con, Sí, dígame, dígame. que vaya con conciliación, hacer ese trabajo que tenga Ah, vía ya, conciliación. ya, en materia de procesos coactivos, evidentemente, digamos, ante la intimación de la autoridad judicial, usualmente la parte que ha sido coactivada suele solicitar una conciliación con la administración pública o la entidad pública que está haciendo el coactivo o ante el particular que a veces también interpone procesos coactivos. Y ahí usualmente se solicita la conciliación porque no le conviene que prácticamente se les embargue y posteriormente se les remate el bien, ¿no? Ahí, si bien este tipo de procesos son parte de la materia, pero ahí terminaría todo con la presentación de la demanda y la audiencia de conciliación. Y no tendría mucho sentido, ¿no? Lo que yo estoy buscando es que ustedes también puedan, ¿no? Comprender eh, la manera en la que se asume defensa, o es decir, se asume patrocinio de la parte demandante y también se asume defensa cuando uno es abogado de la parte demandada. Entonces, por eso preferentemente los trabajos, por favor, que tengan que ver con varias etapas, ¿no? Y incluso en procesos monitorios, a veces los procesos suelen terminar con una conciliación, ¿no? Con una conciliación. Y, y ahí no nos sirve mucho, ¿no? Porque solamente sería la presentación de la demanda
y posteriormente la conciliación. Entonces, no se está buscando eso, ¿no? Que ustedes simplemente hagan una demanda. Tampoco se puede considerar sobre 20 puntos ese tipo Pero de trabajos. doctor, nos ¿Me puso entienden? polio coactivo, por eso le preguntaba. ¿Perdón? Nos puso ahí monitorio, coactivo. Ah, Por ya, eso le pero preguntaba. el coactivo no necesariamente termina con la conciliación. Este, y eso también tiene que tenerlo presente. El coactivo va hasta la ejecución, hasta el remate. Entonces, si van a hacer un coactivo, entonces háganlo pues hasta esa parte, ¿no? Todo. Sí, por eso le preguntaba, doctor, si puede hacer algún trabajo con conciliación. Ya, como le iba Pero ahora ya lo diciendo, tengo claro. ya está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, tal vez? Bueno, está claro entonces, ¿no? En eso consiste el trabajo, Doctor, estimados buenos compañeros. días. Sí, buenos días. Adelante, Le por favor, habla Maribel. Maribel. Doctor, una pregunta. ¿La entrega va a ser por Classroom o va a ser de manera presencial? Eso quisiera saber, doctor. La entrega va a ser presencial y los trabajos también tienen que ser manuales, ¿no? Es decir, a computadora, no Ya, doctor. impresos, ¿no? Impresos, no van a ser trabajos subidos a la plataforma de Classroom, ¿ya? Entonces, por favor, eso también tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta, tal vez? No, ¿no? Bueno, entonces, estando claro lo que estamos quedando y además también anoche me comentó Ruth que habían quedado ustedes para tener una clase presencial el 21 de octubre, ¿no? Entonces, intentaremos, bueno, vamos a estar el 21, probablemente tengamos una sesión de 2 horas o algo un poquito más. Yo hubiera preferido que sea, digamos, un sábado. ¿Por qué? Porque tal vez podemos tomarnos más tiempo, ¿no? Pero bueno, si así lo han decidido, no hay ningún inconveniente. Estaremos el 21 entonces, ¿ya? Pero de todas maneras, si pueden reconsiderar y tal vez tener la posibilidad de estar el día 22, que sería al día siguiente de la fecha que ustedes han programado, también sería eh, provechoso, porque ¿qué es lo que se está buscando con estas clases? Que como han visto, en la plataforma a veces tenemos bastante dificultad, ¿no? Uno, por la señal; dos, de que, bueno, tal vez no se puede interactuar directamente con los estudiantes y muchas veces muchos de ellos simplemente están pasando la materia por pasar, como seguramente ocurre también con las otras materias. Y entonces eso no es lo más recomendable para el nivel, es decir, para la formación que ustedes, o en este caso la profesión que van a adquirir, ¿no? Que es el de profesionales abogados. Entonces, tienen que, tiene que existir también de parte de ustedes una autoexigencia, ¿no? Una autovaloración de saber si están verdaderamente asimilando o en su caso se están tal vez autoengañando. Pero ya depende. Antes incluso suben a sus plataformas que en el camino va a aprender, en el ejercicio de la profesión va a estar aprendiendo eh, el, la, el tema, perdón, en todo caso, va a estar adquiriendo conocimientos y eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque ahí, si bien vas a aprender cómo es el desarrollo, la parte práctica, pero bueno, los conocimientos se lo aprenden pues en la universidad, se los aprenden, las dudas se los despejan en la universidad. Sería un poco hasta
penoso oír, ¿no? Siendo abogado, sabe que no sé cómo se resuelve este problema y entonces probablemente tal vez alguno de sus colegas hasta lo pueda malinterpretar. Sabe que ¿te acuerdas de la compañera X? Vino a mi oficina y no sabía dónde estaba parado, entonces fíjense, y a veces uno mismo queda mal, ¿no? Entonces por eso siempre tienen que, de parte de ustedes, ¿no? Procurar siempre pues, de pasar, ¿no? Y yo sé que debido a la pandemia hemos tenido esta gran dificultad y prácticamente estos 3 años que ustedes están en la universidad lo han llevado de esa manera, ¿no? Y es complicado, entonces por eso póngale un poquito más de ganas, de empeño siempre a su propia formación. Bueno, no estoy con la finalidad de echarles un sermón, ni mucho menos, simplemente una pequeña recomendación, ¿no? Bien, vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Y también aclaro, hay aparentemente compañeros y compañeras que no están matriculados, pero ya eso es el extremo, ¿no? Asuman todos con su responsabilidad, por favor, les pido, ¿no? Si bien puede haber alguna falla de sistema, pero ya prácticamente estamos a un mes de concluir, ¿no? Las clases y es complejo que recién algunos pretenden inscribirse, ¿no? Regularicen de todas maneras su situación, los que estén en esta dificultad, y bueno, se hará, para los que asisten a clases, obviamente se dará la conformidad correspondiente. Bien, habíamos estado viendo en la clase anterior lo que son los modos de extinción de las obligaciones. Y dentro de estos modos de obligación, de extinción de obligaciones, decíamos que una obligación se puede extinguir, por un lado, por su cumplimiento. Cuando decíamos se extingue la obligación, ¿no? Debemos dejar en claro que esto, pues, libera, ¿no? Del vínculo al deudor con relación al acreedor, ¿no? Ahí va a desaparecer lo que es en todo caso, ese ligamen que existe entre el, el acreedor y el deudor, el vínculo jurídico, desaparece, ¿no? Entonces va a quedar uno de los efectos de la extinción de las obligaciones, justamente es la liberación del deudor en relación al acreedor. Bien, vamos a ver, habíamos estado revisando, ¿no? Las formas de extinción y una de ellas es justamente por su cumplimiento o pago. ¿Qué es el pago? Pues es la ejecución, ¿no? La ejecución de la prestación debida. Cuando una persona ejecuta, cumple con aquello con aquella obligación a la que estaba reatada, obviamente estamos frente al hecho de que se está cumpliendo con la prestación debida. Muy bien. Eso también ya lo hemos revisado y es sencillo, ¿no? Cuando uno paga lo que adeuda, cuando entrega lo que tenía que entregar, ¿no? O se abstiene de realizar alguna cosa, entonces, bueno, pues prácticamente está cumpliendo con la obligación. Después hemos hablado de la novación, ¿no? Y en el caso de la novación habíamos dicho que es dejar sin efecto aquel contrato primigenio por el cual se había establecido una obligación, por decir, pagar, era un contrato de préstamo de $50,000. Entonces, las partes convienen en dejar sin efecto ese contrato primigenio y suscribir uno nuevo con nuevas condiciones, nuevos términos, bueno, en función a los intereses de los propios, de las propias partes, ¿no? Esto en la práctica se da, como les decía en la última parte de la clase anterior, por decir, en un contrato de alquiler, ¿no? En un contrato de alquiler. Tú has ingresado, bueno, a ver, supongamos que ya has tenido, como creo que van a tener también de acá a 2, 3 años su título en provisión nacional, van a ser ya colegas abogados,
Entonces, muchos de ustedes seguramente trabajarán en el ejercicio de la profesión libre, tendrán su oficina, ¿no? Y necesariamente, pues si no tienes una casa propia por el centro paseño o por la ciudad del Alto donde se ubican los juzgados, necesariamente tendrás que rentar una oficina, ¿no? Tendrás que rentar una oficina. Y usualmente la figura se presenta, esto de la innovación se presenta en el hecho de que el propietario a veces dice, ¿sabe qué? Necesito capital, ¿no? Para poder ampliar, para poder seguir construyendo esta mi propiedad. Le propongo algo. Con usted hemos celebrado un contrato de alquiler por un año, ¿no? Pero pues, podemos convertir ese contrato inicial, ¿no? Dejar sin efecto ese contrato de alquiler que todavía está vigente y convertirlo en un contrato de antícresis. Entonces, en eso consiste la innovación, ¿no? Dejar sin efecto el contrato anterior, el contrato primigenio, para suscribir uno nuevo. Y en este caso, ese contrato va a ser de antícresis o podría ser otro tipo de contrato, ¿no? Un contrato, no sé, de comodato, por ejemplo. ¿Saben lo que es el contrato de comodato, verdad? El contrato de comodato es aquel por el cual el, el comodatario, que sería la persona que va a invertir, no, en realidad eh, ahí lo que es el comodatario es construir sobre una propiedad ajena. Por decir, Ruth tiene un lotecito de terreno por decir, aquí en la Ceja del Alto, pero no tiene dinero, ¿no? No tiene dinero. Y dice, mire, ¿sabe qué? Le voy, consigue una persona que quiera construir en esa propiedad, ¿no? A condición de que durante los próximos 10 años el comodatario pueda usar, pueda percibir todos los frutos y cumplidos los 10 años, le deja a Ruth toda la construcción a favor de ella. Ese es ese es el contrato de comodato, ¿no? Ese es el contrato de comodato. O en un local, de pronto, eh, en este caso el comodante cede a título gratuito el uso, no cede, no transfiere, no hay una compra y venta. Sí hay un contrato de uso, de cesión de uso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Allí lo que va a hacer es que por un determinado periodo de tiempo, ¿no? El comodante va a otorgar el uso gratuito de ese espacio a condición de que, concluido la fecha de ese contrato, el comodatario pueda dejar el local con todo su equipamiento, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que puede operar también la innovación, ¿no? Cuando se suscribe un nuevo tipo de contrato. Inicialmente, recordemos, era un contrato de alquiler, ¿no? Alquiler por el cual se paga mensualidades. Pero posteriormente, por acuerdo de partes, ¿no? Se decide celebrar otro tipo de contrato. O puede ser también un nuevo contrato de alquiler con nuevos cánones, ¿no? Con nuevas obligaciones, con mayores ventajas tal vez también para el inquilino, por decir que si inicialmente no tenía la posibilidad de acceder al sanitario o de tener acceso al comedor o al ascensor, otras prestaciones adicionales, entonces obviamente allí con el nuevo contrato se puede establecer estas nuevas condiciones, ¿no es cierto? En eso consiste la innovación. Después habíamos visto también lo que es la remisión o condonación, ¿verdad? La remisión o condonación. Cuando hablamos de remisión o condonación, ¿no? Decimos que es el perdón que realiza el acreedor a su deudor o a uno de los codeudores. Supongamos que en una obligación solidaria, mancomunada y solidaria, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay 5 deudores, ¿no? Uno de ellos, diremos, es
tal vez ha mostrado mayor respeto, ha agradecido siempre la predisponibilidad que tiene el acreedor para con su persona, ¿no? Tal vez incluso esta persona siendo deudor realiza algunos trabajos a favor del acreedor y como muestra de ese, de esa actitud, de ese cariño que tiene el deudor hacia su acreedor, el acreedor le dice, mira, ¿sabes qué? Reconozco que usted es una persona que está atravesando una dificultad y le voy a perdonar el crédito, pero no así a tus otros 4 hermanos que se portan mal, que cada vez que les pido que me paguen, ¿no? Prácticamente me mandan, no sé, cómo ocurre, ¿no? En la práctica, ¿no? Te dicen, no, vuélvase, te voy a estar pagando, ¿no? Finalmente, ¿cuánto siempre te debo, etcétera? Y entonces, como estos se portan reticentes, entonces obviamente el acreedor pues no podría tampoco eh, de perdonarle la deuda, ¿no? Entonces, la remisión o condonación, ¿no? eh, importa un acto de desprendimiento realizado por el propio acreedor, movido por o por en ejercicio de la autonomía de su voluntad, ¿no? Nadie le obliga a perdonar. No hay una figura jurídica por la cual el acreedor puede ser obligado, puede ser constreñido, ¿no? Intimado por alguna autoridad de perdonar alguna deuda. No, no, nadie puede obligar, ¿no? Entonces, surge del desprendimiento del propio acreedor. Después habíamos estado hablando también acerca de lo que viene siendo la compensación, ¿no? La compensación. Y en este caso, la compensación es, pues, si alguien tiene el micrófono prendido, a ver, vamos a ver quién es. Zona. O Edith, uno de los dos. Edith creo que anda con su bebita. Bueno, querida Edith, por favor, si podrías pagar tu mic. Gracias, Edith. Entonces, la compensación se constituye, decimos, como un modo de extinguir la obligación. Al igual que la innovación, al igual que el cumplimiento, son formas ¿no? que dan lugar a la extinción de la obligación. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta compensación? Porque puedo yo en algún momento, por decir, en el caso de la alquiler, a ver, ¿no? Yo estoy en condición de, de arrendatario, ¿no? Y tengo un arrendador. Entonces yo tengo una obligación periódica de pagarle los alquileres a mi arrendador. Pero ocurre que, ¿no? Como en muchos casos, el otro día, por ejemplo, vino el arrendador, ¿no? A la oficina y se encontraba en un apuro. ¿Y cuál era el apuro? Lamentablemente él fue víctima de presuntos delincuentes y necesitaba dinero. Entonces, eh, él dijo textualmente, présteme, ¿no? Y no les voy a decir la cantidad de dinero, pero él solicitó un préstamo. Entonces, allí él tiene una deuda conmigo, ¿no? Y yo le debo periódicamente, tengo la obligación de pagarle periódicamente un determinado canon por arrendamiento. Entonces, fíjense que el acreedor, que es el propietario del inmueble, ¿no? Se ha convertido en mi deudor. Y a su turno, yo soy deudor del acreedor y al mismo tiempo soy acreedor de este préstamo. Entonces, ahí opera la compensación. Cuando llegó el fin de mes, dijimos, él, bueno, no hubo necesidad de que haya ningún tipo de reclamos, ¿no? Él dijo, usted me prestó, ¿no? Esa cantidad de dinero, ahora simplemente me debe tal cantidad. Bueno, en realidad opera la compensación de esa manera, ¿no? En lo práctico opera de esa manera, que siendo acreedores podemos al mismo tiempo ser deudores de nuestro, eh, perdón, ahora siendo acreedores podemos ser deudores también del deudor, ¿no? Entonces ahí se va a compensar, se deducirá. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que viene siendo la confusión, ¿no?
Para ello les voy a pedir, por favor, que me hagan siempre seguimiento con su código civil. Vamos a revisar, ¿no? En este caso, lo que es el artículo 376 del Código Civil. Alguien que nos pueda hacer el favor de leer, por favor. Voy a ir apuntando también las participaciones. Muchos de ustedes no tienen registrado mucha participación, así que por favor les pido a alguien. Doctor, Adelante. A ver, vamos a permitirle a Zona. Ya, Zona, a ver, adelante, por favor. Estimada Maribel, yo sé que usted siempre nos colabora y tengo muy en presente aquello. A ver, Zona, adelante, por favor. Zona. Doctor, el compañero Oscar era, no era Ronald. Ya, Oscar, adelante, por favor. Oscar. Gracias, Chimico. Doctor, me dijo artículo 376. Sí, efectivamente. Muy bien, capítulo 5 de la confusión. Artículo 376, efecto extensivo. Cuando en una misma persona se reúnen las calidades del acreedor y deudor, la obligación se extingue y se liberan los terceros que prestaron garantías por el deudor. Muy bien, gracias, Oscar. Dice entonces, cuando en una misma persona, ¿no?, se reúnen las calidades de acreedor y deudor, la obligación se extingue y se liberan los terceros que prestaron garantías por el deudor. A ver, ¿cómo puede operar esto? A ver, Ruth, perdón que te ponga por ejemplo, a ver, Ruth se enamoró, por decir, a ver, de Roberto, que no tenemos ningún Roberto, ¿no? Pero bueno, a ver, Ruth se enamora de Roberto, pero antes, o bueno, esto puede haber ocurrido durante el enamoramiento, durante el noviazgo, ¿no? Ruth, un buen día, Roberto viene y dice, ¿sabes qué, mi amor? Mira, mi papá está en un conflicto, etcétera, necesito que me... Yo sé que tú tienes bastante dinero, por favor, préstame $5,000 y yo te los pago posteriormente, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Ruth posteriormente se termina casando con Roberto y bueno, en este caso, al haberse casado con Roberto, ¿qué es lo que va a operar? Todos los bienes que ellos vayan a adquirir son pues bien, se consideran como bienes gananciales. Entonces, de tal manera que Ruth no podría cobrar a Roberto, ¿sabes qué? Págame lo que me debes. No se podría, ¿verdad? No se podría. Entonces, bueno, tal vez el ejemplo no es el mejor, pero esto también opera cuando el hijo ocupa el lugar del padre. Puede ser que el padre, ¿no? En este caso, haya tenido una deuda con el hijo, ¿no? Haya tenido una deuda con el hijo, o el hijo haber tenido una deuda, ¿no? Con el padre. Entonces, al fallecer el padre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el hijo va a ocupar el lugar del, del padre, ¿no? Entonces, ahí de acreedor se va a convertir, perdón, de deudor se va a convertir en acreedor, ¿no? Entonces ahí va a haber una confusión. De esa manera es que opera este tema de la confusión. Entonces, la concurrencia de las calidades de deudor y acreedor en una misma persona. No se podría, de pronto, a ver, supongamos Oscar, no se podría, si Oscar ha heredado a su padre o está ingresando a ocupar el lugar de su padre, no se podría decir, che, ¿sabes qué? Oscar, págame, ¿no? Tú le debías a mi padre. No, no se puede, ¿no? Entonces, porque él mismo está ya ahora como acreedor. No se olviden que las obligaciones y los derechos también se transmiten, de tal manera que en este caso sería ilógico deberse a uno mismo, ¿no? No podría decir yo, ¿sabes qué? No, vos me debes, pagame. No, no me podría cobrar yo a mí mismo, ¿no? Entonces, de esa manera se da la confusión. Es decir, aquel que inicialmente era el deudor,
ahora se convierte acreedor, ¿no? Se convierte en acreedor. Pero vayamos a ver con mayor detalle esto. ¿Alguien puede leernos el artículo 377, por favor? ¿Alguien que no sea Oscar? Doctor, buen día. Edith, adelante. Artículo 377. Confusión respecto a los terceros. La confusión no perjudica a terceros que han adquirido derechos sobre el crédito por efecto de un embargo o por la constitución de un usufructo o una prenda. Muy bien, gracias, Edith. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Está diciendo que, por decir, a ver, en el caso de, supongamos, ya, mejor pondremos este ejemplo. Juan Carlos, ¿no? Le debía a su padre, ¿no? Bueno, mejor pongamos, sí, Juan Carlos le debía a su padre. Entonces, se ha dispuesto una hipoteca judicial, ¿no? Una hipoteca judicial. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, la hipoteca judicial dice, la hipoteca judicial va a subsistir, ¿no? No va a liberar, porque puede ser que Juan Carlos no sea el único hijo de su padre, sino tenga otros hermanos que también tienen derecho hereditario, es decir, derecho a la sucesión hereditaria. Entonces, de tal manera que esas hipotecas no se van a extinguir. En este caso concreto, cuando leemos nosotros el artículo 377, dice, la confusión no perjudica a terceros que han adquirido derechos sobre el crédito por efecto de un embargo, ¿no? ¿Qué es el embargo? El embargo es una determinación de autoridad judicial por el cual, ¿no? Eh, eh, un bien inmueble o un bien mueble, ¿no? Queda restringido de su disposición, ¿no? El titular no puede vender, ni alquilar, ni hipotecar esa propiedad porque hay una restricción. Entonces el embargo es una restricción. Y esa restricción puede, por ejemplo, ser de carácter económico, ¿no? Es decir, que se ha embargado por un monto de $5,000, $10,000, etcétera, el monto que se adeude. Entonces, estos derechos, dice, como consecuencia de haber operado la confusión, no se van a extinguir, no va a quedar liberado, ¿no? Porque ahí estaríamos perjudicando los intereses de estos terceros que tienen todo el derecho de poder cobrar su crédito, ¿no? Esto sobre todo se da en las obligaciones solidarias, cuando hay una pluralidad de deudores, ¿no? De deudores. Puede ser que uno de ellos, bueno, estos deudores hayan debido, ¿no? Al padre de Juan Carlos que ha fallecido. Entonces, en este caso se ha constituido como garantía, ¿no? Un bien inmueble. Entonces, no por el hecho de que se dé la confusión, se va a levantar automáticamente el gravamen o el embargo, ¿no? A eso se refiere. Vamos a ver ahora de la concurrencia de las calidades de fiador y deudor que está previsto en el artículo 378. Alguien, por favor, que nos pueda ayudar a leer esto, por favor. 378. Doctor, artículo 378. Concurrencia de las calidades de fiador y deudor. Si se reúnen en la misma persona las calidades de fiador y deudor, la fianza puede sobrevivir siempre que el acreedor tenga intereses en ello. Ujú. Muy bien, ¿quién sería el fiador? ¿No? El fiador es aquella persona que garantiza el cumplimiento de una obligación, ¿cierto? Es verdad, ¿no? Tú, por ejemplo, a ver, bueno, tu hermana de pronto ha obtenido un préstamo y te dice, Yumiko, ¿sabes qué? Por favor,
garantízame, necesito este dinero para poder invertir en un negocio. Y tú dices, sí, cómo no. Entonces te conviertes en fiadora. El fiador es aquella persona que afianza el cumplimiento de una obligación, que garantiza de una u otra manera el cumplimiento o la ejecución de una prestación positiva o negativa. Ese es el fiador. Entonces aquí dice, cuando en una misma persona, dice, se reúnen las calidades de fiador y deudor, es decir, ahí que tú has garantizado el cumplimiento de esta prestación positiva o negativa con un bien, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Puede sobrevivir siempre que el acreedor tenga interés en ello, ¿no? Entonces, obviamente, a los acreedores no les, por lo general, siempre va a tener o va a buscar que el deudor tenga, pues, ¿no? alguna garantía para poder hacer valer su derecho de crédito en el caso de que el deudor en algún momento se niegue o incumpla con la prestación a la que está reatada. Ahora, pero también la confusión, decíamos, puede operar de la siguiente manera. Puede operar por sucesión inter vivos, cuando el acreedor, a través de la sucesión de créditos, cede su derecho o cuando en virtud de la liquidación de la sociedad, el socio es a la vez el deudor, ¿no? En una constructora, por ejemplo, ¿no? Alguno de ustedes, me imagino, debe tener algún departamento, ¿no? El otro día conversaba con una señorita y me decía, sí, me estoy comprando un departamento, recomiéndeme. Y sí, entonces esta persona joven, no, mira, tiene un departamento, pero puede darse el caso de que, eh, por ejemplo, en una constructora, tú eres propietario o propietaria de un, de una constructora, ¿no? Entonces, cuando se da esta sucesión en inter vivos, dice cuando, en este caso, el socio, ¿no? Hay dos personas que son socios, o tres, cuatro, puede darse. El socio es a la vez acreedor y deudor, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los socios dice, sí, yo quiero un departamento, entonces ya se convierte en deudor. La intención inicialmente de la constructora era vender todos los departamentos a terceros, pero uno de ellos dice, yo quiero un departamento, ¿no? Entonces se convierte, ¿no? De acreedor en propio deudor. Entonces ahí va a operar también la confusión, ¿entienden? Muy bien. Ahora vamos a ver, o vamos a revisar lo que es la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación o no imputable al deudor. Quiere decir esto, en muchos casos no existe una imposibilidad que impide el cumplimiento de la prestación, ya sea positiva o negativa, por un hecho ajeno a la voluntad de las partes o ajeno a la voluntad del deudor, ¿no? En donde lamentablemente el deudor no puede cumplir con la prestación a la que está reatada. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Va a dar lugar a la extinción de la obligación. ¿Pero qué será la extinción de la obligación por esta causal sobrevenida? La obligación se extingue, dice, cuando la prestación que se debe realizar, ¿no?, se hace imposible de ejecutar por alguna causa que no es culpa del deudor. Estamos hablando de un acontecimiento impredecible, es decir, que no se ha podido prever a momento de la suscripción del contrato. Tú has suscrito un contrato con tu deudor, ¿no? Y el deudor estaba consciente de las prestaciones que debería realizar a favor del acreedor. Estaba plenamente de acuerdo y es más, probablemente hasta haya iniciado la ejecución de la prestación. Pero ocurre un acontecimiento, puede ser esto fortuito, ¿no? O de fuerza mayor que impidan ejecutar, ¿no? O hagan imposible la ejecución de esa prestación. En este tipo de casos se va a extinguir la obligación.
Se va a liberar al deudor del vínculo jurídico existente con su acreedor. Ahora, se da, dice, cuando por un hecho imprevisible e inevitable, no imputable al contratante deudor, la prestación debida se torna en imposible, lo que constituye una causal de liberación del deudor, ¿no? Quien no, del deudor. Entonces, que no podrá ser obligado a cumplir con la prestación a la que estaba reatado, ¿no? Es decir, ya no le podemos obligar al deudor a que continúe ejecutando la prestación a la que estaba reatado, ¿no? A ver, leamos el artículo 379 para mejor comprensión de lo que estamos hablando. ¿Alguien que nos puede ayudar a leer el artículo 379, por favor? Buenos días, doctor. Buenos días, señorita. Adelante, por favor. Artículo 379. Imposibilidad definitiva. La obligación se extingue cuando la presentación se hace imposible definitivamente por una causa no imputable al deudor. Muy bien, gracias, Gisela Karen Rojas. Estoy anotando su participación. Muy bien, Gisela. Como dice Gisela, ¿no? El artículo 379 nos dice la obligación se extingue, dice, ¿no? La obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible. Definitivamente. Es decir, no tiene que ver la posibilidad de que más adelante exista la posibilidad de poder cumplir con la obligación. No, la imposibilidad es definitiva, ¿no? Por una causa. Aquí hay una condición para que se extinga esa obligación por una causa, no, es decir, que por el cual se libera al deudor, existe una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que no sea por culpa, por negligencia, ¿no? O por dolo del deudor. Es decir, por eso dice no imputable al deudor. Entonces, cuando dice no imputable al deudor, significa que esa imposibilidad sobrevenida no tiene que ser como consecuencia de un acto, de por negligencia, por impericia o por la falta de voluntad del deudor, ¿no? Aquí tiene que ser por una circunstancia ajena a la voluntad del deudor. ¿Entienden? Ajena a la voluntad. No puede el deudor haber provocado, ¿no? Esa imposibilidad del cumplimiento. Es decir, a ver, supongamos que alguien tenía la obligación de entregar un vehículo, ¿no? Un vehículo. Tenía la obligación, ¿por qué? Porque ha vendido ese vehículo, ¿no? Ha vendido ese vehículo. Y bueno, a ver, a veces las transacciones se realizan de esa manera. Por ejemplo, estos días se está desarrollando la Expoferia Santa Cruz. Bueno, la Expo Santa Cruz creo que se llama. Y muchos paseños han viajado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y ahí hay ofertas de diversa naturaleza. Entonces puede ser que alguien haya suscrito, en este caso la persona que va a ser el acreedor, haya suscrito un contrato con alguna empresa proveedora para la provisión de determinados productos, ¿cierto? Puede haber celebrado, como se da, ¿no? En la práctica. Haya celebrado un contrato para la provisión de determinados productos. Pero resulta que esta persona, la obligada, que en este caso puede ser el empresario, ¿no? Al momento de traer o de enviar estos productos, de pronto contempla mal la dirección del acreedor o envía estos productos con una persona desconocida, con una persona que dijo ser de pronto transportador o que se dedicaba a transporte o a la entrega de, en este caso, de remesas. Y resulta que no, bueno, en todo caso, se pierde esa mercadería. Entonces, en ese tipo de casos, ¿será que el deudor puede alegar imposibilidad?
sobrevenida. ¿Qué dicen? A ver, si se ha perdido la mercadería por esta circunstancia, porque hay ese tipo, tengan mucho cuidado si ustedes se dedican también al comercio. Tenemos que tener la certeza de que esa empresa está legalmente constituida y que, bueno, eh, existe cierta garantía de que no nos va a estafar, de que no se va a perder con nuestros productos. ¿Entienden? ¿Qué ocurriría? Ahí podría aplicar la imposibilidad sobrevenida. A ver, les pregunto a ustedes. Iré preguntando. A ver, ¿qué dice usted, Paola? ¿Será que opera ahí la imposibilidad sobrevenida en el ejemplo que estoy poniendo? Paola, Paola, nada. Paola creo que se quedó dormida. A ver, cualquiera de ustedes, ¿opera o no ahí la imposibilidad sobrevenida? Evidentemente ahí se ha perdido la mercadería, pero ¿puede el deudor alegar imposibilidad sobrevenida? Si nosotros volvemos a leer el artículo 379, nos dice, la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible. En este caso, al haberse perdido la mercadería, obviamente la obligación se hace imposible de cumplirse, ¿o no? O como esa vaca que han vendido a $1.000.000, ¿no? Han vendido una vaca a $1.000.000, pero por negligencia, por alguna falta de previsión del vendedor, esa vaca perece. Podrá alegar, en este caso el deudor, ¿no? Imposibilidad sobrevenida. ¿Cuál es el requisito? ¿Opera o no opera? Compañeros. Ay, creo que no tienen voluntad de participar, pero bueno, a ver. No opera, pues, ¿por qué? Porque ahí, por más que sí la obligación se ha tornado imposible, pero aquí ha habido negligencia por parte del deudor, porque debió haber tomado todas las previsiones. Por eso dice, la condición para que opere este artículo, para que se pueda extinguir la obligación, es que no exista culpa, negligencia, dolo del deudor. En este caso ha habido negligencia, imprudencia por parte del deudor, que ha dado lugar evidentemente a la imposibilidad, ¿no?, de cumplir con la obligación. ¿Pero por qué? Por esta negligencia, por esta falta de previsión. Entonces ahí el vendedor tendrá que devolver los $1.000.000 que has recibido por la transferencia, ¿no? Vamos a revisar ahora la imposibilidad temporal, el artículo 380. A ver, a alguien, por favor, que nos ayude a leer. ¿Alguna compañera, algún compañero? Yo, doctor, puedo leer. Adelante, por favor, señorita. Ya, Maribel. artículo 380, imposibilidad temporal. En caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ella perdura. Pero la obligación se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que el deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza del objeto debido, no se le puede ya considerar obligado a cumplir la prestación o el acreedor pierde interés en el cumplimiento. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Y ya tengo registrada su participación. Dice, en caso de imposibilidad temporal. Esto significa que, bueno, momentáneamente no se puede cumplir con la obligación por esta imposibilidad, ¿no? En el caso de la imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ella perdura. Es decir, hay una imposibilidad. Esto sobre todo ocurre cuando hay mucha gente que trae mucha mercadería desde China, sobre todo, ¿no? Ahora que estamos en un auge económico la China está en auge económico y prácticamente vende diversos productos, sobre todo tecnológicos, ¿no? Yo conozco muchos amigos que se dedican a la importación de productos audiovisuales o sobre todo en un caso concreto, a ver, él trae
productos para estudios de grabación, ¿no? Estos son productos que fácilmente no se pueden encontrar en nuestro medio. Entonces, esta persona se dedica. Y él me decía, ¿sabe qué? Hace 8 meses que no llega mi mercadería y yo ya tenía comprometido la entrega hace más de 4 meses a mis clientes. Entonces, esto es una imposibilidad temporal. ¿Por qué está demorando el envío? Por este problema de la pandemia, ¿no? En donde hay una serie de restricciones, hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir también. En todo caso, las, eh, eh, las empresas que se dedican al transporte de los productos por alta mar. Entonces, ahí aplicaría esto, ¿no? En caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso. Es decir, no va a ser obligado a responder por el retraso, ¿no? Mientras ella perdura. Es decir, no es que se, en este caso, como dice el 379, no es que en este caso hay una imposibilidad definitiva, sino hay una imposibilidad temporal, ¿no? Por más voluntad que tiene el deudor de entregar estos productos, no lo puede hacer porque justamente la empresa transportadora está teniendo esta demora, pero tampoco por propia voluntad o por propia negligencia, sino que es por esta contingencia mundial que se ha dado desde el año 2020, ¿no? Entonces, dice, pero la obligación se va a extinguir si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o la naturaleza del objeto debido, no se le puede considerar ya obligado. Es decir, que se ha suscrito un contrato en el cual se había establecido que el deudor debería cumplir en el plazo de 3 años, por decir. Han vencido los 3 años y el deudor tampoco ha hecho ninguna gestión para poder hacer efectivo su derecho, ¿no? Entonces ahí obviamente ya se extinguirá la obligación. Vamos al artículo 382, por favor. Perdón, al 381. Si alguien nos puede hacer el favor de leer el 381. Sí, doctor. Buen Adelante, día. por favor. Buenos días, ¿cómo está? Adelante. Artículo 381. Extravío de cosa determinada. La prestación de cosa determinada se considera también imposible cuando la cosa se ha extraviado sin que sea posible probar su pérdida. Pero si la cosa se encuentra después, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. Muy bien, muchas gracias, Edith. Estoy anotando también, Edith Vizcarra. Dice la prestación de la cosa determinada, es decir, aquí estamos hablando de una cosa determinada, es por decir esto, ¿no? Es determinado, ¿no? Es determinado, ya. De una cosa determinada se considera también imposible cuando la cosa se ha extraviado. Puede ser que mi obligación, yo haya vendido un vehículo, ¿verdad? Haya vendido un vehículo. Entonces, pero lamentablemente antes de realizar la entrega de este motorizado, he sido víctima de un robo, ¿no? De un robo. Entonces, porque ahí la cosa estaba determinada, un vehículo color amarillo, ¿no? Marca Hyundai, por decir, modelo 2020, ¿no? Que yo te había transferido y yo tenía la obligación de entregarte este vehículo, pero lamentablemente se perdió. Entonces dice, cuando la prestación de la cosa determinada se considera también imposible cuando la cosa se ha extraviado sin que sea posible probar su pérdida, ¿no? Entonces, pero si la cosa se encuentra después, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. Entonces, ahí va a subsistir si la obligación, si se encuentra posteriormente, ¿no? Muy bien. Imposibilidad parcial. ¿Alguien que nos pueda ayudar, por favor, a leer este artículo? Adelante, por favor. Artículo 382. Imposibilidad parcial. En caso de imposibilidad parcial de la prestación, el deudor puede liberarse cumpliendo la parte que todavía es posible.
La misma solución se aplica cuando la determinada se ha deteriorado o queda parte de ella después de haber perecido. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Efectivamente. Dice cuando la imposibilidad es parcial, es decir, no ha perecido toda la cosa, ¿no? Simplemente perecido parte de ella. Entonces el deudor puede liberarse, dice, cumpliendo aquella parte que todavía es posible cumplir, ¿no? Entonces, por decir, a ver, la obligación era, de pronto, en el ejemplo que ponía de la Expo Cruz, era la de entregar tal vez 100, ¿no? O inversamente, a ver, por decir, alguien tenía que realizar 100 sombreros de Sao. Ese era el contrato que ha celebrado. Esto con una casa, con un negocio acá en la ciudad de La Paz que se dedica también a expender, a realizar de pronto exposición de todo lo que tenga que ver con la cultura del oriente boliviano. Entonces, pero resulta que estas piezas se han perdido, 150 de estas se han perdido y 50 todavía están. Entonces dice, estas piezas pueden haber sido únicas, ¿no? Únicas. Entonces resulta que estas piezas que aún, eh, bueno, no se han perdido del todo, entonces pueden todavía cumplirse, ¿no? Entonces se extinguirá solamente en relación a aquellas que se han perdido definitivamente. Vamos finalmente a la sustitución de derechos y acciones. Vamos, por favor, alguien si puede leernos el 383, por favor. Buen día, doctor. Adelante, buenos días, ¿cómo está? Artículo 383. Sustitución de derechos y acciones. El acreedor se sustituye en los derechos del deudor emergentes de la imposibilidad de la prestación. Artículo 383. Muy bien, muchas gracias, Paola. El acreedor, dice, se sustituye en los derechos del deudor emergentes de la imposibilidad de la prestación. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? Está diciendo que el acreedor va a sustituir en los derechos del deudor, ¿no? En este caso, a ver, si el deudor, ¿no? Lamentablemente no ha podido cumplir con la prestación debida por esta imposibilidad sobrevenida, entonces el acreedor va a sustituir, ¿no? Va a sustituirse o va a sustituir en los derechos del deudor. Ya, esto dará lugar pues a que el acreedor pueda, en todo caso, poder ejercer alguna acción por el cual no tenga la posibilidad o la facultad de poder interponer alguna acción para poder hacer efectivo el cobro de su crédito o aquello que debe. O en todo caso también, como habíamos visto en clases anteriores, el deudor podrá, perdón, el acreedor podrá interponer alguna acción por el cual pueda hacer efectivo el cobro de créditos que tenga su deudor en relación con terceras personas, ¿no? Muy bien, esta es entonces lo que sería la extinción, ¿no? de la obligación por imposibilidad sobrevenida, que reiteramos puede ser total o parcial y que lamentablemente por una causa ajena a la voluntad del deudor no puede ser ejecutada, ¿no? Vamos a ver ahora a la prescripción, que es la otra forma de extinguir una obligación. ¿Qué será la prescripción? ¿No? Decíamos, bueno, Ruth y algunas compañeras, Yumiku, había una señorita más que en este momento se me escapa el nombre, que estaban, Oscar también estuvo presente, Ronald, obviamente, por favor, a los que estuvieron presentes, me pasan la listita para poderles también asignar los puntos adicionales que son fuera de los 100 puntos sobre los cuales se califica, ¿no? Entonces, ellos estuvieron presentes en el primer congreso y a ellos obviamente pues se les hará
se les podrá otorgar este pequeño, de pronto, asignación de unos puntos extra por haber participado de esa actividad académica, ¿no? Entonces ahí estuvimos hablando justamente acerca de la prescripción. Decía yo que el ejercicio de un derecho, no, el ejercicio de un derecho, el cobro de una obligación, no, importa que se lo haga en determinados plazos. Hay un tiempo para nacer, ¿cierto? Sí, todo en nuestra, lamentablemente nosotros somos regidos por lo que es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tiempo para pasar clases, la materia de civil. Tenemos un tiempo para pasar seguramente clases de la materia de derecho penal y etcétera. Hay un tiempo examen, hay un tiempo en poder rendir exámenes finales, etcétera, ¿no? El ejercicio de un derecho o una obligación está sujeto siempre al tiempo. Entonces, ¿qué debemos entender por prescripción? La prescripción extintiva debe entenderse que, producto del transcurso del tiempo, expiran o desaparecen, ¿no?, la posibilidad de interponer acciones para el acreedor. La falta de ejercicio del acreedor, ¿no?, en relación a su derecho crediticio dará lugar a la extinción de esa posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para exigir tutela jurídica. Es decir, que tú como demandado, perdón, como acreedor, de acuerdo a la ley, tienes la posibilidad de exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, ¿no? En el caso de que el deudor no cumpla con la obligación a la que está reatada, entonces tú tienes la posibilidad de interponer una demanda monitoria, ¿no?, exigiendo el cumplimiento forzoso de la obligación. O puedes interponer una demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, dependiendo el tipo de obligación que se tenga. Pero si tú no ejerces tu derecho por determinado tiempo, obviamente ese derecho de poder acudir ante el órgano jurisdiccional para poder exigir el cumplimiento forzoso de la obligación va a prescribir. Lo que va a prescribir es el derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional. La obligación, que era forzosa, era obligatoria, ¿no?, era una obligación civil, va a pasar a ser una obligación natural. ¿Entienden? Tú podrás ir a golpear todos los días al domicilio de tu deudor, ¿no? Pero ya no vas a poder acudir ante el órgano judicial para poder que el órgano judicial pueda intimar al deudor al cumplimiento forzoso de la obligación, ¿no? Por eso esa es la diferencia, ¿no? No, en este caso está mal contemplada esta figura de la prescripción como una forma de extinción de la obligación. En realidad no, la prescripción no extingue la obligación. Esa obligación que era forzosa, era obligatoria, era en el ámbito civil, ahora se va a convertir o se va a tornar en una obligación natural, ¿no?, en el cual el deudor, si así lo cree conveniente, te va a pagar. Porque hay personas que por más que hayan pasado 10, 15, 20 años, dicen, sí, reconozco que te debo, ¿no?, y te voy a pagar, ¿no? Te pago, ten los $5,000 que tú me has prestado, más estos $1,000 que reconozco, ¿no?, de manera voluntaria como una forma de agradecimiento por el préstamo que tú me has hecho. Pero lo va a hacer si es que tiene la voluntad. Y si no tiene, prácticamente no va a haber manera en la que uno pueda obligar, pueda forzar al cumplimiento de esta prestación. Entonces, esa es la prescripción, ¿no? La prescripción da lugar a la extinción de la acción, no a la extinción del derecho, ¿no? Perdón, o sea, dará lugar a la extinción de
de la acción, ¿no? De poder acudir ante el órgano judicial. Entonces, y también dará como consecuencia la extinción de lo accesorio. Lo principal siempre va a conllevar, ¿no? La extinción de lo accesorio. Entonces, la prescripción extintiva o libratoria no extingue la obligación, puesto que quien quiere obtener algún provecho de esta debe alegar. Toda persona que cree fundadamente tener un derecho debe ejercerlo dentro de los plazos que establece la ley. El artículo 1507, por ejemplo, nos dice que en el caso de las obligaciones pecuniarias, estas deben hacerse efectivas dentro del plazo de 5 años. Si yo, como docente, no he hecho, no he cobrado, no se me ha pagado mis salarios, entonces, sí, podemos decir salarios. Entonces, yo tengo el plazo de 1 año para poder cobrar. En el caso de los, a ver, si tú como abogado has patrocinado una causa, ¿cuántos años tendrás para poder cobrar tus honorarios? 2 años. Y si no lo haces dentro del plazo de 2 años, lamentablemente se habrá extinguido el derecho de poder hacer valer tu derecho ante el órgano jurisdiccional. Es decir, no vas a poder demandar a tu cliente por el cobro de tus honorarios. Sí, le vas a poder seguir cuando cada vez que lo veas por la calle le dirás, a ver, sutano, mengano, fulano, no, págame lo que me debes. Te he patrocinado en una causa. Sí, por eso es que la obligación se va a convertir en natural, ¿no? De aquello que en su momento pudo haber sido obligatorio, tú pudiste haber hecho valer tu derecho por intermedio de la autoridad judicial, ahora solamente será exigible de manera natural, ¿no? Entonces, en eso consiste justamente la prescripción, ¿no? El plazo para que se produzca la prescripción corre desde el momento en que la obligación se ha hecho exigible. Es decir, en el caso de las deudas, por ejemplo, pecuniarias, nosotros hemos otorgado un préstamo por 6 meses, por decir, el 2021. Y tenía, a ver, pongámosle el 2016, ¿no? El 2016 nosotros hemos otorgado un préstamo a una persona por 6 meses. Pongámosle el 15 de mayo del 2016 hemos otorgado un préstamo de 6 meses, por el plazo de 6 meses a nuestro deudor. ¿Y ese derecho desde qué momento pudo hacerse valer? Si estoy diciendo 16 de junio, a ver, entonces tendría que ser desde el 17 de diciembre, ¿no? Yo tenía el plazo de 5 años para poder cobrar mi crédito, ¿no? Del 17 de diciembre del 2016, ¿habrán transcurrido más de 5 años? Sí, han transcurrido más de 5 años. Por lo tanto, mi derecho de crédito, mi derecho de poder interponer la acción habrá prescrito. Ya no puedo en este momento yo interponer la demanda. De poder se puede, es decir, puedo yo presentar mi demanda, ¿no? Y si el deudor desconoce o su abogado desconoce, ¿no? Que tiene esa posibilidad de plantear la demanda reconvencional de prescripción y más bien contesta la demanda, entonces ahí se habrá producido, ¿no? El reconocimiento de la obligación. Entonces se ha interrumpido la prescripción, ¿no? Porque hay un reconocimiento del propio deudor, ¿no? Que no ha interpuesto una demanda reconvencional de prescripción. Tendría que haber interpuesto una demanda reconvencional. La autoridad judicial, cuando yo interponga la demanda, no me puede decir, ¿sabe qué? Su obligación ha prescrito porque usted tenía la posibilidad de cobrar su crédito hasta el 16, bueno, en todo caso, hasta el 16 de diciembre del año 2021. No lo ha hecho, ha prescrito su obligación. No me puedes rechazar mi demanda.
¿no? Va a admitir la demanda y correrá en traslado a la parte deudora o a la parte demandada. Y es el demandado quien debería haber planteado precisamente la extinción de la obligación, ¿no? Por haber prescrito la misma. Esa es la manera en la que se debe plantear, pero si no lo hizo, importa su propia negligencia. Por lo tanto, pues ahí se habrá operado, ¿no? El reconocimiento tácito de la obligación y se habrá interrumpido la prescripción. Por lo tanto, la obligación se convertirá en obligatoria. Muy bien. Esa es entonces la manera en la que opera justamente la prescripción, ¿no? La prescripción, que es una forma, aunque no debería ser, no debería estar contemplado en este artículo, sin embargo, así nuestro legislador le ha puesto ahí como una forma de extinción de la obligación, ¿no? Reitero, no se extingue la obligación. Lo que se extingue es el derecho de poder acudir ante el órgano jurisdiccional para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez, compañeros? Sí, adelante, Edith, por favor, adelante. Posibilidad definitiva. Entonces, ambas partes pierden, doctor. Tanto el acreedor como el deudor. No te alcancé a escuchar muy bien, por favor, por un pequeño ruido, creo que... Le decía que en la imposibilidad definitiva, ambas partes pierden, doctor, tanto el acreedor como el deudor. Bueno, usted me está hablando de la imposibilidad sobrevenida. Efectivamente, en el caso de... Bueno, en realidad quien pierde ahí es el acreedor, ¿no? ¿Por qué? Porque se libera, el deudor se libera, ¿no? Por esta imposibilidad sobrevenida. El deudor que tenía la obligación de ejecutar una determinada prestación a favor del acreedor, pues se libera de esa obligación y quien pierde es el acreedor a favor de quien se debió haber ejecutado esa prestación, ¿no? Es el acreedor el que pierde, no el deudor, ¿no? Más bien el deudor se libera de esa obligación por esta imposibilidad sobrevenida. Doctor, se extingue la obligación definitivamente, pero se puede dar algún caso en que hay alguna conciliación para tratar de muy bien. Con esta obligación. Interesante pregunta. Efectivamente, Edith, ¿no? Si bien la ley no dice que en el caso de la concurrencia de la imposibilidad sobrevenida no imputable al deudor, se extingue la obligación. Obviamente, si el deudor dice, mira, esto sí es un hecho fortuito en el cual yo no he tenido la participación, no he provocado que ocurra esta contingencia, pero reconozco voluntariamente, ¿no? Ahí se llama reconocimiento de la obligación o reconocimiento de la deuda. Entonces se puede suscribir voluntariamente un nuevo contrato en el cual el deudor, ¿no? De su propia y espontánea voluntad pueda reconocer la existencia de una obligación, de una nueva obligación a favor del acreedor, porque la anterior se ha extinguido como consecuencia de esta imposibilidad sobrevenida, ¿no? Decía yo, por decir, tengo un amigo que es único, elabora cuadros, ¿no? Cuadros que están debidamente registrados ante el SENAPI. Entonces, esta persona a veces envía para la exposición en diferentes museos, ¿no? Son cuadros únicos, no se puede replicar. Entonces, puede darse que se produzca el extravío o la pérdida de estos cuadros, lo que hace imposible el cumplimiento, ¿no? Hace imposible el cumplimiento de la obligación. Pero puede ser que se le haya pagado por anticipado por estas obras, pero él, porque tal vez tiene una relación de amistad con los expositores, con estas personas extranjeras, porque
los negocios se hacen justamente con estas personas que trabajan en museos, en París, en Nueva York, creo que entiendo, en la India también, ¿no? Exponen los cuadros de este artista. Entonces, si se ha perdido, entonces él de manera voluntaria puede reconocer, ¿no? Que sí va a reponer los cuadros, otros cuadros, porque los otros ya no es posible su reposición porque se han extraviado, se han perdido, ¿no? No por culpa del artista, ¿no? Que era la persona obligada a cumplir con el envío de estos productos, sino producto de, pues, diremos, a ver, porque el avión el mar es un hecho, ¿no? Al deudor. Es un hecho de fuerza mayor, aparecidos, ¿no? Entonces, el acreedor no podría decirle, ¿sabes qué? Tú tenías que mandarme 10 cuadros y nunca han llegado esos cuadros. El artista mandó los 10 cuadros, ¿no? Un hecho fortuito ha dado lugar a que no se pueda cumplir con la prestación. Entonces, ahí estamos hablando de una imposibilidad sobrevenida. Pero el artista, con la finalidad de seguir manteniendo esta relación comercial con los expositores de los diferentes museos, puede decir, ¿sabe qué? Voluntariamente voy a reponer. Tal vez no los 10, pero sí 5. Entonces, en ese sentido, estimada Edith, ¿no? Esto ya depende de la voluntad, de la autonomía, de la voluntad de las partes, ¿no? Si quieren, se puede reconocer como ocurre, ¿no? En muchos casos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Alguna otra persona? ¿Algún otro compañero? Bien, estimados compañeros, señoritas, hasta ahí habríamos precisamente, ¿no? Concluido con el tema número 20, ¿no? En la próxima clase estaremos ingresando al tema número 21 y paulatinamente iremos pues ya también llegando a concluir nuestros temas, pero bueno, nos falta todavía 6 temas, ¿no? Por desarrollar, así que yo creo que estamos dentro de los márgenes establecidos y cumpliremos con aquello que habíamos proyectado, ¿no? De todas maneras, por favor, les voy a pedir que puedan leer la próxima clase. Bueno, para aquellos que nunca participan, por favor, les voy a dar la posibilidad de que puedan rehabilitarse o puedan reivindicarse, porque como ustedes son testigos, los que asisten a clases son testigos de quienes participan y quienes no, ¿no? Y obviamente tendrán la posibilidad de tener una mayor asignación. Pero aquellas personas que no participan, que no están ni en clases, por favor, no sé cómo voy a calificar ese ítem de asistencia, porque si ni participan ni entran a clases, entonces obviamente se les asignará un 0 gordito y redondito, ¿no? Así será. Pero bueno, les estoy dando la posibilidad de que puedan reivindicarse la próxima clase. Por favor, les voy a pedir a todos que puedan leer el capítulo 2 ya del artículo 395 al 403. Es en realidad una hojita, según mi código. Ahora de ustedes puede ser tal vez 2 planas a lo sumo, ¿no? Del artículo 395 al artículo 403. ¿Ya? Por favor. Entonces, estimados compañeros, señoritas, jóvenes, que tengan un excelente día. Como siempre, es un privilegio poder compartir con ustedes estas clases. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún caso de la vida real, no olviden hacer también las consultas correspondientes. Yo jamás he denegado responder ninguna pregunta y a ustedes les consta, ¿no? Si tienen algún caso de algún pariente, de algún amigo, de alguna amiga, en donde haya tenido este conflicto por cumplimiento de obligaciones, pues también pueden ser. Miren, tenemos aproximadamente 2 meses de clases más, ¿no? Y ese tiempo lo tenemos que saber aprovechar de la mejor manera, ¿no? Tenemos que saberlo aprovechar.
Alguien me decía, aprovechenme. Bueno, no sé si, bueno, si aplica el caso, pero bueno, nada más. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día lunes. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor.